Hoy venga y le cuento con un café sobre una de las casas más emblemáticas y representativas de Uribantey, la casa del general Useche, precursor y líder de la revolución chácara en 1920. Pregonero, lindo. Cuento con un café en compañía de Ecoboque. El día de hoy nos encontramos en la casa del profesor Julio, ¿verdad? Que es todo un personaje. Tuve la dicha de que fuese mi jefe, compañero de trabajo, y el día de hoy estamos en su casa de habitación, que es uno de los patrimonios arquitectónicos de nuestro pueblo de Pregonero. Buenas tardes, profesor Julio. Buenas tardes. Bienvenido a este pequeño conversatorio. Y yo grato de que usted esté visitando mi casa, ya que lo felicito por ese interés que han tomado en recordar la historia y formar parte de ella, como también tomar interés por lo que ustedes vienen haciendo, aparte de su jornada de caminata, vamos, por la historia del municipio. Gracias, profe. Bueno, profe, estamos ya aquí en su casa. Nos gustaría empezar por más o menos decirnos cuántos años tiene de edificada esta casa y que cuente su historia de ella. Esta casa tiene más de 180 años de fabricada. La casa fue propiedad del general Francisco Useche, quien fue el precursor de la revolución chácara, que se alzó en armas contra el general Gómez, conjuntamente con Juan Pablo Peñalosa. Pero Peñalosa no logró sus objetivos de llegar aquí a Pregonero. Fue derrotado entre San Cristóbal y Cordero, y Useche acató las órdenes de Peñalosa y tomó el poder del pueblo por 20 días, del 1 de octubre hasta el 20 de octubre, más o menos, que desplazó a las tropas de Gómez que habían aquí. Y él se hizo, y el proyecto era varios caudillos de los pueblos andinos apoderarse de estos pueblos para debilitar el gobierno de Juan Vicente Gómez. Entonces la casa, después mi papá se casó con una hija de Useche y mi papá la heredó. Se la dejó la suegra, porque después que la señora Manuela, que era la esposa de Useche, quedó viuda, mi papá pasó a administrarle sus bienes. La estructura se ha mantenido, ¿verdad, profesor? La casa se ha mantenido en la estructura, porque hay que recordar que aquí funcionó un alambique, una estancia que tenía permiso nacional. O sea, eso fue una de las partes que Useche, el general Francisco Useche, negoció con Gómez a la hora de la pacificación, que le dieron permiso para él tener un alambique con sus respectivos permisos y vender aguardiente, no solamente aquí a Pregonero, sino a los pueblos vecinos, a Tobal, Bailadores, La Grita, para la época, y al mismo San Cristóbal. Entonces, eso se mantenía aquí en la casa. Pasa que con el tiempo se deterioró. Se ha tratado de conservar algunas partes de ella, porque hoy en día es muy costoso comprar madera, conservarla como es. Algo muy importante también de la casa, que a pesar de las dificultades económicas, no ahorita, sino anteriormente también, porque yo siempre digo que toda la vida hemos vivido en crisis. No toda la vida ha estado en crisis. Si hablamos con nuestros abuelos, ellos dicen, bueno, a mí me tocaba andar en puro pie, a mí me tocaba andar en cotiza, en alpargata. Entonces eso era parte de la crisis. O un obrero ganaba tanto dinero y no tenía poder adquisitivo para muchas cosas. Eso formaba parte de la crisis. Entonces, a pesar de las circunstancias, cuando se vino el búnker de la represa, que se vino esa explosión social, yo le llamo la ola. Llegó una ola, chocó y regresó la ola después del tiempo que se terminó esa majestuosa obra.
La gente, había varias casas aquí, la gente se vino tumbando, sin ningún tipo de planificación. Que usted va a una vivienda y consigue una escalera que el pie no le cabe. ¿Por qué? Porque o va entrando y se pega con la viga aquí de la tabla de la casa, con cosas torcidas. ¿Por qué? Porque era en afán de construir para alquilar. ¿Por qué? Para alquilarle a los que estaban en la obra, a la gente que venía de afuera, de tanto del país, de aquí de Venezuela, como a los extranjeros. Entonces, eso llevó a que muchas estructuras de este calibre desaparecieron aquí en Pregonero, porque toda la mayoría de casas tenían sus patios. Así le hicieron más moderna, pero hacían su tradicional patio. Ahora bien, este tipo de construcción es una construcción árabe que se la copiaron los españoles. ¿Por qué los árabes colonizaron a España por 7 años? Ellos decían que eran 7 años que iban a estar ahí. Y se tuvieron 7 siglos, 700 años, los árabes colonizando a España. Después vinieron la guerra y expulsaron a los moriscos. Ellos decían los moriscos, quemaron todo. Y los españoles traían esto para acá. Estas casas las hacían sobre todo la gente más pudiente, cerca de la Plaza Mayor. Y a los alrededores vivían las personas más adineradas de la época, o bien fueran los funcionarios que participan de la colonia, del proceso de colonización. Eran los que vivían al entorno de la plaza y a la periferia. Por cierto, hay cuentos sobre eso, porque vivir en estos sectores, no estoy hablando solamente, no estoy hablando de Pregonero, porque de repente aquí no pudo haber sucedido, pero sí sucedió en la capital de estado o en el mismo Caracas, por la sencilla razón de que era la parte de sanguínea, y el apellido era con sanguinidad, el apellido era de sangre, de casta. Por lo menos hay una historia en Caracas de unas viejitas que vendían dulces típicos. Y entonces ellas reunieron todo el dinero que pudieron para poderse mudar al centro, cerca del centro de Caracas. Y eso, para mudarse ahí tenían que cambiarse la sangre, pero no era la tradición sanguínea, sino el apellido. El abolengo. El abolengo del apellido. Entonces, eso también pasaba por aquí. En las casas existían con sus respectivos solares, o lo que hoy en día es el estacionamiento, la caballeriza. Por lo menos aquí hay una casa emblemática también, que es la casa donde donde residen los cubanos. Esa casona. Es una sola casa. La casa de la profesora Lourdes, con la casa del abogado Antonio Sánchez, la casa de los Arepas y la casa de los Arepas, es una sola casa. Eso del sector era de una familia que se llamaban los Sánchez, pero de eso sabe más el profesor José La Cruz, me deja esa información. Pero siempre la casa pues también tenía otra entrada por detrás. La intención de la casa, por lo menos esta es la sala, o lo que se llama el recibo. ¿Por qué? Porque ahí solamente la visita entraba hasta ahí. No tenía derecho a pasar allá porque ya era esas puertas que están allá, solamente tenía acceso aquí a este patio. Pero ya para allá era parte de la privacidad de la familia. Y eso lo tenían los árabes. La privacidad de la familia. La cultura árabe. Sí, la cultura árabe que colonizó España. Y ellos trajeron eso para acá. Por lo menos el blanco y eso para las cosas. También hay otra, para refrescar la casa. Hay un decreto, si no me equivoco, de Felipe II, que ordena hacer las casas altas. No era que la gente antes trabajaba mucho, no, era una ordenanza del rey. Era una ordenanza que el que construyera tenía que ser alto. Claro, si usted va a La Guaira, o al mismo Coro, o Carora, son partes también coloniales, pero sobre todo La Guaira es la que más presenta eso. La Grita también presentaba eso. ¿Por qué las casas altas así? Porque la calle necesitaba sombra para el bienestar de los peatones y del medio de transporte
que eran las mulas en la época. Entonces, usted siempre, anteriormente cuando la gente traía caballos para acá, buscaban dónde ensombrarlos. Que si por el estadio, que había en Los Pinos, allá por donde está el terminal, o más arriba de la bomba, porque era la sombra para que la bestia estuviera cómoda. Entonces, el decreto era, o la ordenanza, era que si usted paraba el caballo en la calle, el caballo tuviera sombra. Y si el sol sale por allá, la sombra estaba aquí a este lado. Y si se está ocultando por aquí el sol, entonces estaba por este lado. Que siempre en la calle tuviera sombra. Por eso usted ve unos cuadros de calles así antiguas y le ve sombra. Porque había una ordenanza. Y tenía que ser las casas altas para que existiera sombra en la calle. Y las señoritas de la época caminaran francamente. Profe, debo asegurar que esta es una de las pocas casas que conserva los pisos originales, por lo que me doy cuenta, ¿sí? Porque vemos que el piso, que bueno, no sé qué material es, parece como ladrillos. Terracota. Sí, y la entrada, la típica entrada en zaguán. ¿Zaguán? Zaguán. El zaguán se le llama eso. Y a esto se le llama corredor. Los corredores. Y tiene los, bueno, no sé, yo le llamaba machones a las columnas esas, no sé, ¿sí? Sí, los horcones. Los horcones. Yo tenía entendido que el zaguán era la parte central No sé, del corredor. Ya que le decían aposento. El aposento es, eso sobre todo en las casas rurales, la habitación que está entre la sala Y la cocina. y la cocina, ese es el aposento. Aquí se le dice la trastienda, que es la habitación esta, que está antes del local comercial. ¿Por qué? Porque las visitas se hacían aquí y aquí se hacían las transacciones comerciales. Por lo menos la de Antonio Sánchez, abajo donde están los cuadros, esa tiene ese estilo que usted en el zaguán consigue la habitación para entrar aquí, no pasa para acá. Esa es una, o sea, la hicieron con más sentido de estilo colonial. ¿Por qué? Porque esta habitación, esta puerta se hacía en el zaguán, de modo que la persona entrara y pasara de una vez a la sala a hacer la actividad, el intercambio comercial, a negociar, mientras no tenía acceso a pasar a la familia. Qué interesante. Profe, ¿y por cuánto tiempo se mantuvo el alambique? El alambique funcionó hasta la década de los 50. Después que murió el general Useche, siguieron destilando aguardiente. Y ya últimamente, un señor Antonio Contreras, el papá de don Antonio, fue el que estuvo destilando aguardiente con mi papá. Pero eso no se fue a la quiebra. Eso No, porque los que sacan el aguardiente se emborrachaban. pero Todo el mundo llegaba a tomar. ese no era Igual que un trapiche. un alambique, o sea, la venta no era así como clandestina, ¿no? Sino que era, No, como decimos así, estampillado, por Todo, decir, todo. tenía su etiqueta, Vernizado y todo. ¿sí? Profe, ¿y para la época era el primer alambique aquí en el pueblo o había No, otros ya había clandestinos? más. Había clandestinos. Pero Ah, eso, este era el único. Este era el único que era legal. Legalizado. Legalizado que venían los funcionarios de Hacienda, ahorita es el CENIA, en esa época era Hacienda, y tomaban nota y todo, y Inspección. vendían, sí, y la estampilla, eso tenía un precio. En base a la estampilla se pagaba el impuesto. Aparte de eso. Tenía un nombre, Sí, pero no recuerdo el nombre, no. Nunca llegué a saber el nombre. Lo que sí sé que hace muchos años, estaba yo pequeño, de aquí se llevaron un camionado de botella de todos los tamaños. Carterita, media, botella y litro. Eso sí se lo llevaron, pero no tenían estampillas. Estaban en cajas de cartón, pero se lo llevó en un camión y se llevó eso. Pero supongo que lo negociaron. Mi papá lo negociaría con alguien de otra destilería en el Táchira, no sé. Profe, sabemos ya que parte de la estructura fue de acuerdo a una ordenanza, a una legislación que existía para el momento. Pero parte de los recursos de la construcción de la casa eran provenientes de dónde, sobre todo nos llama mucho la atención las paredes, el material del techo, que vemos que hay diferencia de la madera de esta parte a aquella parte que
de dónde era proveniente la idea del tipo, la clase de selección de los materiales para el momento. Bueno, primero, la casa la construyeron los propietarios con recursos propios. Y esos son paredes pisadas que hacían para la época. Esas paredes tienen 75 centímetros de ancho. Y entonces colocaban tablas, iban echando barro, tierra y iban pisando. Por supuesto, eso tenía también piedra. Las bases son de piedra, no tienen cabilla. Y madera. Todo tiene madera y hay paredes que son de bareque, como este que está aquí. Esa de bareque porque es acústica. El bareque es de cañuto con barro. Y esta pues es madera y la otra es de caña brava. Pero esa caña brava iba frisada. Lo que pasa es que a la casa se le ha hecho las reparaciones o se le hicieron tratando de conservarla como era. Tratando de que se conserve como es. ¿Qué es lo ideal? Sí. Algunos recursos eran de aquí de la zona y Todo, otros eran todo. todo La era de aquí de teja, la zona. esto, la terracota, todo se fabricaba aquí. Todos esos pisos, todo eso se fabricaba aquí. De materiales de aquí. De aquí, claro. Materia prima de aquí de la De zona. aquí, esto, lo que pasa, todas las casas del pueblo, aquí tenían la fábrica de artesanales de teja. Por lo menos donde funciona el centro de salud, allá había un horno de teja. En aldeas, por lo menos el abuelo mío, papá de mi mamá, fabricaba teja, le hizo la teja a la casa de una Asunción Molina. Mi abuelo. Entonces, aquí la casa, aquí, toda esta cuadra aquí donde están los chinos, esa teja, la construyó el abuelo mío, el abuelo, Gabriel. Mamá cuenta que nos levantaba a las 4 de la mañana a pisar barro, porque el barro tenía que estar bien finito, bien arreglado. Que no tuviera grumos, Sí, nada. no tuviera- Y esas personas que se encargaban de elaborar esos materiales, me imagino que ya tenían alguna experiencia de otra zona. Pues sí, Para- tuvo que haber sido de otra zona que tenían eso, pero eso lo traían también los españoles, ya eso venía, por eso está en cuenta de la Caracas, los techos rojos. Claro. Sí, eso ya lo traían ellos en el proceso de colonización, de desplazarla. Lo que pasa es que después, cuando aparece el petróleo, pues le dan un golpe certero a la fabricación de esto, a lo artesanal, porque aparece la lámina de zinc, que era más económico. O sea, si una teja le costaba $1, entonces la lámina de zinc costaba 2 bolívares. Entonces, ¿cuánto cubría el espacio? Y, Lo que- y lo que entonces se fue, llama- fue Lo que se llama reemplazando. vulgarmente el capitalismo salvaje. Y entonces fue reemplazando algunos Claro, materiales que ya llegaban. Todo eso era muy costoso. O sea, precisamente, perdón, ¿no? Que discutíamos esta mañana eso, ¿no? De que antes, al parecer antes aquí en Pregonero éramos autosuficientes, Claro. producíamos todo, teníamos, yo le decía en términos coloquiales, éramos como más civilizados antes porque había muchas más cosas, más organización, más producción propia, y ahora no, Gente más culta. sí, y ahora dependemos es de afuera. Anteriormente lo único que traían de afuera era el arroz y la sal. Y la sal tenía que pagar un impuesto muy grande cuando Juan Vicente Gómez y esos gobiernos, porque el Estado era el gobierno, el dueño de las salinas. Y la sal pagaba mucho impuesto, pero ¿para qué era la sal? Para la conservación de alimentos. Para hacer la carne seca, el pescado seco, el queso, todo de lo que sobrevivía la gente anteriormente. Claro. Entonces, la sal era lo primordial de esa época. Es más, era la sal en grano. Entonces aquí la molían. Sí, Por ahí hay una pila donde se molía la sal. profesor, cambiando un poco de tema respecto a la arquitectura. Esta casa fue del general Useche. Él fue general porque desertó del ejército o porque fue el adjetivo que se le concedió por liderar a esa tropa de chácaros que combatieron a todas esas fuerzas gomecistas, porque en muchos libros siempre se lee que Francisco Useche era un campesino que lideró a otros campesinos, pero en otros lo mencionan como un general. Él me imagino que el adjetivo se lo dieron por liderar a los campesinos, ¿sí?
eso se lo dieron por la valentía. Cuando usted por lo menos lee un libro relacionado con la historia de Gómez, y después que muere Juan Vicente Gómez, comienza el temor le decían los generales de choque. ¿Por qué? Porque eran generales que se hacían de valentía, sin ninguna estrategia, vamos a decirlo, de la Academia Militar. La Academia Militar la creó Juan Vicente Gómez y se empezaron a formar jóvenes con la carrera de oficiales, pero por supuesto que venían de otros países a formar, de los Estados Unidos y de otras partes del mundo venían a formar a estos jóvenes como cadetes oficiales ya, pero anteriormente era de valentía, igual que Juan Vicente Gómez era un dueño de hacienda, administraba los bienes de su familia y llegó a lo que se hace compadre de Cipriano Castro, de un bautizo de los hijos de Gómez, y se hizo amigo de Cipriano por la pelea de gallos y eso, pero era de valentía nada más. O sea, claro, tenían estrategia militar, ellos la tenían porque eran conocedores de la zona, o vamos a decirlo, unos guerrilleros que sabían hacer la guerra. Profesor Julio, a pesar de esta casa tener tantos años de haber construida, ¿aquí asustan o hay algunos duendes? Pues yo tengo 57 años de vivir aquí, jamás de quedarme solo, y nada, y levantarme a la 1 de la mañana, a las 2, y no he escuchado nada extraño, ni mi mamá tampoco, que se ha quedado solita también. Aunque la gente tiene temor, porque han creado malas imágenes de las cosas viejas, antiguas, pues. Y dicen, no, yo aquí no me duermo ni una noche solo, no, algunos amigos míos. Pero no, yo no. Además, yo no soy creyente en esas cosas. Eso no. La maldad está en los vivos. Pero nadie le ha referido que le han asustado. ¿Alguna persona ha dicho, no? No. Le canto con toda la emoción a mi pueblo natal, al pueblo de mi amor. Le canto con todo el corazón las notas de este bar llenas de inspiración. Llegado al fin de otro segmento de Venga y le cuento con un café con EcoWalker, el día de hoy en compañía del profesor Julio. Profesor, muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de su hogar, de contarnos todas estas historias tan bonitas y que son parte de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, que Dios quiera se mantenga, se publique, se divulgue, porque eso es lo que nos hace a nosotros ser chacras. De verdad que muchas gracias. Estamos a la orden, porque eso es lo que se quiere, mantener el recuerdo de nuestra historia, de nuestro pasado, y traerlo al presente y al futuro. Que se sigan haciendo este tipo de actividades. Los felicito de nuevo por ese gesto que ustedes han tenido y el esfuerzo que también hacen para que esto se dé. Muchísimas gracias, estamos a la orden. Gracias, profe.